estamos listas y listos para acompañarles esta noche con el mejor análisis de los temas de coyuntura. Mónica Rodríguez les acompaña en Agenda Ciudadana. Muy buenas noches, amigas y amigos televidentes. Tenemos importantes temas que compartir con ustedes. Justamente vamos a hablar sobre el proceso de elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y vamos a estar hablando sobre un proceso que también se ha iniciado con conversatorios. Inició justamente hoy, lo lidera FESPAD, pero también el Sindicato de Empleados y Empleadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quiero presentarles a quienes nos van a estar hablando de ese proceso. En primer lugar tengo a Saúl Baños, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, a quien nuevamente le doy la bienvenida como siempre. Saúl, ¿qué tal? Bien, Mónica, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos miran desde sus casas. Gracias, Saúl, como siempre, por estar con nosotros. Y se une a Saúl también Guillermo García. Él es secretario de Conflictos del Sindicato de Empleadas y Empleados de la PDDH, como la conocemos así en siglas cortas por ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Guillermo? Muchas gracias, muy bien. Un gusto. Estamos listos aquí también para atender cualquier consulta. Muy bien, Guillermo y Saúl, importante información la que tenemos para esta noche. Nos van a estar contando un poco sobre este conversatorio porque, bueno, hay que destacar que es desde la sociedad civil que se está haciendo esta propuesta y, por supuesto, de los empleados de la PDDH. Hay que destacar que el martes 23 de julio finalizó el proceso de recepción de las solicitudes de los abogados interesados en optar al cargo de procurador. Este cargo, por supuesto, va a estar finalizando, no sé si el 21 o 22 de septiembre, la procuradora, 21 de septiembre, ahí me corrige Saúl. La nómina se reflejan 24 candidatos y entre ellos se encuentra, por supuesto, la procuradora actual, la señora Raquel de Guevara. Y ya la próxima semana inician las entrevistas que se realizarán por parte de la subcomisión de la Asamblea Legislativa. Jesús Marroquín nos tiene importante información siempre en detalle de esto. Vamos a ver esta nota que nos abre también el contexto para hablar esta noche. La ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos establece que entre las atribuciones del procurador está el velar por el respeto y garantía a los derechos humanos, así como el investigar de oficio casos de violaciones a los mismos y la promoción de reformas ante los órganos del Estado para el progreso de los derechos humanos. Dicha institución está en proceso de la elección del o la titular por la Asamblea Legislativa. Ante esto, como una iniciativa ciudadana organizada por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y el Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, CEPRODEES, invitaron a los 24 aspirantes al cargo para dar a conocer su trayectoria y propuestas. Según los candidatos, entre los desafíos está el recuperar la confianza de las víctimas y el fortalecimiento de la institución. Cabe destacar que la actual procuradora Raquel de Caballero concluirá su gestión el 21 de septiembre próximo, en medio de fuertes señalamientos por nepotismo y por malas relaciones con sus empleados. Esta noche en Agenda Ciudadana conversaremos sobre el proceso de elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Muchas gracias, Jesús, por tu información que nos abre, por supuesto, el análisis de esta entrevista. Quisiera iniciar hablando justamente sobre este proceso de elección de la PDDH, la importancia que tiene para nuestro país, pero también el que se abran los espacios para conocer quiénes son los candidatos. Y eso es justamente lo que ustedes han iniciado este día con un conversatorio donde se había pues ya propuesto que llegaran algunos de los candidatos, pero ustedes, Saúl y Guillermo, nos podrán contar mejor de este conversatorio. Saúl, ¿qué es la importancia y el objetivo también? Cómo no, gracias. Bueno, la Constitución de la República establece el proceso de elección de funcionarios de segundo grado y esta oportunidad corresponde a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dado que cada 3 años debe de elegirse el nuevo titular o reelegirse quien ya está en el cargo. El 21 de septiembre, como usted lo planteaba, se vence la administración de la actual procuradora y se abre de manera anticipada un proceso. Eso es lo que le corresponde a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y quiero hacer hincapié en esto, en que la obligación de llevar un proceso transparente, amplio, publicitado, es de parte del Estado. La responsabilidad de las organizaciones de sociedad civil, como FESPAD, como otras, y como CEPRODES, que representa Guillermo, es hacer un espacio, un ejercicio de Contraloría Social, Contraloría Ciudadana, y eso es lo que estamos haciendo, pidiéndole, exigiéndole a la Asamblea Legislativa que haga un proceso público. Creo que la Asamblea ya ha anunciado que a partir del lunes 19
va a iniciar un proceso de entrevistas. ¿No era público, Saúl, anteriormente, o nunca ha sido público? No siempre ha sido público. Creo que es un avance que se ha tenido de parte de la Asamblea Legislativa, lo saludamos. No obstante, creemos que se puede perfeccionar. Quizás me voy a adelantar un poco porque decir que cuando corresponde hacer elecciones de segundo grado, que es el nombre más correcto, no es elecciones de funcionarios de segundo grado, sino elecciones de segundo grado. Uno tiende a veces a cometer el error de decir funcionarios de segundo grado, pero tienen un nivel muy preponderante y precisamente por eso es el interés nuestro, porque la Procuraduría nace como resultado de la firma de los acuerdos de paz y se incluye en la Constitución de la República. Por eso tiene tal connotación y sobre todo por las facultades que la Constitución misma le establece. Pero volviendo a su pregunta, no siempre estaba el proceso de manera pública. Y desde hace algunos años, desde hace algunos ejercicios como la última elección de magistrados y magistradas de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, los recientes nombramientos que se hicieron en el Instituto de Acceso a la Información Pública, en los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea abrió el espacio. Invitamos pues para que también la ciudadanía pueda ir al Centro Cultural y Legislativo, que está sobre la Alameda Juan Pablo II, que asistan a partir del lunes. Hay un calendario, está alojado en la página web de FESPAD. La Asamblea ha calendarizado a quién va a entrevistar. Y la ciudadanía puede estar en el auditorio y hay un espacio para hacer preguntas a través de una metodología que se le pueden hacer llegar a los candidatos y ellos de manera responsable y pública deben de responder. Eso es importante. Lo que sí creemos que no se ha avanzado mucho es que luego de esa discusión y de la información que recogen la subcomisión que establece la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, no se sabe qué resultado se tiene de la deliberación que hacen diputados y diputadas al interior de esa subcomisión y al interior de la Comisión Política. Y eso nos sí gustaría, no es público. No es público, hasta ahí, es decir, que totalmente no es público. El ejercicio de interpelación, que decimos que es positivo, pero no de manera total, no lo es, porque nos interesa saber qué dijo tal diputado de X o Y candidato, pero sobre todo, cuáles son los criterios que se establecen y sobre los cuales se toma la decisión para decir, esta persona es la mejor, la idónea para ocupar este cargo, en este caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Importante ese contexto y sobre todo el hecho de que la ciudadanía puede exigir el que se pueda participar, no en este proceso Correcto. de elección. Ahora con Guillermo vamos a hablar un poco justamente sobre esta iniciativa que hay de hacer un conversatorio, sobre todo ustedes los trabajadores y trabajadoras que están conociendo de primera mano la situación dentro de la Procuraduría. Pero háblanos sobre la importancia de este proceso también tal como nos lo ha dicho Saúl y las necesidades quizás las vamos a ir viendo poco a poco, pero esta iniciativa surge justamente de los trabajadores. Sí, surge justamente porque para nosotros tiene una alta importancia el hecho de que la Asamblea Legislativa nombre a la persona más idónea por todo lo que ha dejado esta administración actual. Entonces, para nosotros el transparentar el procedimiento es determinante y que sea participativo también para la sociedad civil y también para la clase trabajadora, porque también además de que somos los que, en el caso del sindicato, somos los que ejercemos toda la función pública que desarrolla la institución como tal por mandato constitucional. Por lo tanto, nos interesa fortalecer a la PDDH porque necesitamos rescatarla de todo el vacío que se ha encontrado en este periodo. Hay que atender a las víctimas, hay que hacerse sentir como institución, defender los derechos humanos de la población salvadoreña. Es un mandato constitucional y por lo tanto la persona que se elija debe de ser una persona la más capaz, la más idónea y la más valiente. Consideramos que como sindicato también no solo nos preocupa la parte interna, sino también la parte de qué es lo que vamos a ofrecer como institución al pueblo salvadoreño, a las víctimas y especialmente a las personas que viven en condición de vulnerabilidad. Sí.
Y ese es uno de los aspectos, bueno, que más adelante también quiero que retomemos porque hay que hablar un poco también de los aciertos y desaciertos que han habido en esta administración. Ahora, estábamos hablando justamente de este conversatorio que se ha iniciado y me parece importante hablar sobre los aspectos que se han evaluado este día. Entiendo que son 3 aspectos que tienen que ver con trayectoria, con moralidad, con el plan de acción que los candidatos van a tener. De los 24 candidatos se han citado, entiendo que a 2 grupos. Usted, Saúl, nos va a contar mejor. ¿Cómo no? Bueno, nosotros no hemos citado a algunos candidatos, hemos convocado a todos los candidatos y candidatas, a los 24, solo que por aspectos de espacio y aspectos de metodología hemos programado 2 conversatorios. Uno se realizó esta mañana en un restaurante capitalino, convocamos a prensa y tenemos una metodología a implementar con los 2 grupos. El siguiente conversatorio va a ser el día lunes en el mismo lugar. Hemos remitido una carta formal, una convocatoria a todos los participantes en el proceso y esperamos aplicarles un baremo. Tenemos un panel conformado por 2 personas connotadas que están desarrollando la aplicación del baremo. Hay una facilitadora, una moderadora que está haciendo las preguntas y ellas también tienen la oportunidad de hacer sus planteamientos. Sobre su planteamiento, en los conversatorios, se aplica el baremo. El baremo contiene aspectos fundamentales. No queremos ir más allá de lo que establece la Constitución de la República, porque hay que también respetar el principio de legalidad. Pero nosotros como FESPAD venimos sosteniendo desde hace muchos años, que la Constitución de la República se queda un poco corta en los aspectos que deben de exigirse a funcionarios de segundo grado o a cargos de elección de segundo grado, porque por lo general solo se pide honradez y moralidad notoria, sí. Y también se pide los estudios o la preparación profesional que se deba de tener. En el caso de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el apartado que se establece en la Constitución de la República referido a esa institución exige 14 funciones que debe de ejercer quien ocupa el cargo, y no más, pero también se complementa con la Ley Orgánica de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que desarrolla lo establecido en la Constitución de la República. Eso, relacionado con lo que establece el artículo 86 de la Constitución de la República en cuanto a que los funcionarios no tienen más facultades que las que la ley le otorga, ahí está el marco de acción de todo procurador, de todo funcionario público, de procurador en este caso particular. Y en ese marco nosotros es que estamos haciendo los 2 conversatorios. Lastimosamente, no llegaron este día los 12 que habíamos convocado, solo llegaron 5. Eso es un mensaje también a las organizaciones de sociedad civil que estamos haciendo una labor de contraloría. El lunes esperamos que pueda llegar la totalidad. Incluso el lunes está incluida la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, tanto FESPAD y el sindicato esperamos que llegue para tener la oportunidad y que con la participación de la prensa ella se pueda ser interpelada, pues, y que pueda responder algunas preguntas que son del interés público de toda la ciudadanía. De esos 2 ejercicios hay un resultado y lo vamos a hacer público, vamos a hacer una conferencia de manera posterior y luego, dependiendo de los resultados que se den en esos 2 conversatorios, vamos a elegir 5 de las personas mejor calificadas por el panel de expertos y vamos a hacer un foro público. Vamos a hacer un foro público en donde esas 5 personas que, de acuerdo a los resultados de la aplicación del baremo, van a ser las mejor calificadas de acuerdo a los criterios establecidos, van a tener la oportunidad en ese foro de hacer su planteamiento, porque también les estamos exigiendo que desde ya presenten un plan de trabajo que ejecutarían si fueran electos como procurador y procuradora para la defensa de los derechos humanos. Y este ejercicio, como decía al principio, desde sociedad civil lo estamos haciendo como un ejercicio legítimo, amplio, participativo, público, para reforzar el proceso que está llevando por obligación la Asamblea Legislativa. Y que podría retomar la Asamblea, la subcomisión podría retomar algo así. Efectivamente, para que de manera complementaria ellos puedan tomar una mejor decisión, tal como lo decía Guillermo, podamos tener un titular valiente, responsable, respetuoso de los derechos humanos. El contexto económico, social, político del país
demanda un procurador o una procuradora sumamente valiente y no condescendiente como lo ha sido, creo yo, la actual funcionaria. Nosotros como FESPAD, de hecho, apoyamos y reconocemos la importancia que tiene la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos como institución, y el titular que esté al frente, ya sea una mujer u hombre, debe de ser apoyada por sociedad civil. Y nos gustaría, porque también como FESPAD desde hace muchos años venimos planteando de que en el tema de políticas públicas se debe de pasar a políticas de Estado, evaluar las políticas públicas anteriores que ejerce una administración de gobierno y lo bueno que se ejecute, y así igualmente con los funcionarios. Y esta vez nos gustaría estar diciendo de que se debería de seguir con la titular de la Procuraduría, pero no es el caso, porque hemos hecho algunas evaluaciones y hay demasiadas omisiones en el mandato legal que la Constitución le establece. Posteriormente vamos a evaluar parte de la administración de la actual procuradora. Solo quiero preguntarle a Guillermo, también es un mensaje el que se envía cuando no llega alguno de los candidatos, por ejemplo, a este ejercicio, que se abre desde la sociedad civil. Sí, por supuesto. Eso demuestra también un nivel de apatía o la relación que puede mantener un candidato ya en el cargo. Nos dice mucho cuando se convoca como sociedad civil y como sindicato, cuál es la relación que va a tener con la sociedad civil, cuál es la relación que va a tener con el sindicato internamente. Eso habla mucho porque también hemos tratado de ser muy transparentes y participativos sin excluir a nadie, ¿verdad? Y hemos dicho que independientemente de toda la relación que hemos mantenido hasta con la actual procuradora, también había que incluirla, porque también es parte de los candidatos y candidatas, ¿verdad? Por lo tanto, esperamos y hacemos un llamado al restante de los aspirantes a este cargo a que también participen, porque este es un ejercicio democrático y necesitamos también que ellos ya en el cargo o como aspirantes al cargo deben de mantener una muy buena relación con la sociedad civil y con los trabajadores, porque eso también es parte de lo que van a tener ya en el día a día, ya como funcionarios. Es la relación que van a tener con diferentes sectores de la sociedad civil, y por eso es que necesitamos fortalecer todas estas instituciones y que el funcionario sea abierto, sea participativo, sea democrático, que no se cierre al diálogo. A lo mejor algunas diferencias van a surgir, sí, pero es importante irlas dilucidando en el camino, ¿verdad? Y estos procesos justamente para eso sirven. Muy bien, Guillermo. Bueno, Guillermo y Saúl, tenemos que ir a nuestra primera pausa para seguir evaluando. Vamos a ver al regresar también un poco de lo que se vivió, y me refiero a algunas de las declaraciones de los candidatos. Vamos a ver qué dicen, vamos a evaluar un poco también los avances, los retos y los desaciertos también. Ya regresamos, no nos cambien. Seguimos con más de Agenda Ciudadana. Esta noche estamos hablando acerca del proceso de elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Saúl Baños de FESPAD y Guillermo García de el Sindicato de Empleadas y Empleados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Nos acompañan, CEPRODES, ahí está, para poder mencionarlo mucho más fácil. Esta noche nos acompañan para hablar justamente sobre un conversatorio que se ha iniciado para conocer las propuestas de los candidatos, conocerlos también a ellos, y que se abra este debate también a la sociedad civil. Ustedes justamente han sido líderes en este punto. Ahora, vamos, antes de seguir, a escuchar a los candidatos que han participado este día. Estamos diciendo que son 24 en total los que han presentado documentación a la Asamblea Legislativa. Ustedes han abierto este proceso para los 24 candidatos, solo que ahora esperaban que llegaran 12, llegaron 5 y el lunes se espera que lleguen otros 12. ¿Es así, Saúl? Así es correcto. Muy bien. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que brindaron este día a la prensa. Fortalecer la institucionalidad de la Procuraduría, porque a lo largo de los años ha ido decayendo, no porque los trabajadores y las trabajadoras no tengan el empeño, no tengan la dinámica de servicio, sino que porque a veces el presupuesto no alcanza, porque se etiqueta de forma diferente en las instituciones y porque no se tienen las herramientas necesarias. Primero es recuperar la confianza de las víctimas, haciendo un uso articulado de las funciones.
Ya tenemos que quitarnos la idea de que la Procuraduría no tiene fuerza vinculante. La Procuraduría, su vinculatoriedad se la da su peso moral y el uso articulado de sus funciones, de sus atribuciones legales. Luego, ya haber una Procuraduría presente. Uno de los retos y desafíos más grandes es hacer vida cada uno de esos 13 apartados que establece el artículo 194.1, que se resumen en tratar de ver o ser como esa Contraloría con la administración pública en la defensa y protección de los derechos de toda persona. Creo que una de las primeras cosas que tiene que hacer la Procuraduría es predicar con el ejemplo, y el tema de la transparencia, el uso racional de los recursos, la independencia también partidaria. Creo que debe dar el ejemplo, no debe combinar la creencia religiosa del titular con sus posiciones al cargo de procurador, que creo que en esta gestión ha afectado mucho los posicionamientos de la procuradora. Bien, ahí escuchábamos a 4 de los 5 candidatos que van hacia la Procuraduría. Quizás quiero consultar, aunque yo sé que no pueden adelantar un poco el criterio también porque se está todavía evaluando, es importante mencionar que ellos hablan de desafíos. Es uno de los puntos que se pedía en el plan de acción de la PDDH, es un plan bastante bien elaborado que tiene que presentarse. Ellos también dieron a conocer su trayectoria, entendería que la mayoría de ellos pues han tenido que ver con el trabajo en derechos humanos, en la promoción de derechos humanos, y también se hablaba un poco de la moralidad que se exige, ¿no? Y también ellos hablaban de esa parte. ¿Qué podemos decir sobre estas primeras declaraciones, Saúl y Guillermo, para pues entrar a hablar parte de esos desafíos que se tienen? Bueno, yo creo que es necesario que los candidatos, las candidatas, hay que decir que son 9 mujeres las que están compitiendo, el grupo de 24, es un número representativo, quizás no es paritario, pero es un número representativo. Y creo que desde la perspectiva de género, desde la participación de la mujer, es una cuota importante. Pues creo yo que deben de presentar una propuesta inicial que dé una base de conocimiento por donde ellos ven que la Procuraduría debería de fortalecerse. Como dije al principio, no tienen más terreno que lo que la Constitución le mandata hacer a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y son 14 funciones, como dije, que están ahí establecidas. En tanto de que sobre eso es que deberían de hacer su plan, y luego, una vez en el cargo, cumplirlo. Por eso decía yo que es importante también hacer evaluaciones. Nosotros no estamos con el afán de hacer una evaluación para recriminar un ejercicio de función pública, sino que para aprender y también identificar desaciertos, pero una evaluación para potenciar aprendizajes, para la no repetición de errores. Y como decía, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es sumamente fundamental porque es la única institución del Estado que vigila, controla el accionar, la función pública de todos los funcionarios, de todas las funcionarias del Estado. Y tener una procuradora, un procurador que omita el cumplimiento de las funciones que la Constitución establece es desproteger al pueblo. Y decía también que el contexto actual, en donde se tiene una intervención mayor del ejército, y el ejército muchas veces es señalado junto a la policía como las instituciones más violadoras de derechos humanos, y que la tendencia acá en el país parece ser mayor utilización de miembros del ejército, también posiblemente haya mayores violaciones a los derechos humanos. Y por eso es necesario volver atrás y ver qué se ha hecho mal, para no repetirlo y para corregir esos errores. Uno de los errores que nosotros hemos visto es que en esta administración de la Procuradora se desmontaron algunas oficinas departamentales. Es importante que la Procuraduría se territorialice, que llegue al territorio, sobre todo aquellos terrenos rurales donde no hay mucha presencia de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y pueda velar por los intereses de la población, sobre todo aquella desprotegida. Sí. Entonces, con el desmontaje de esas oficinas departamentales, creo que se descapitalizó una capacidad ya instalada por los procuradores anteriores. Queremos que se retome eso, que se fortalezca, una Procuraduría que exija a los diputados, a los ministros que cumplan con su labor, y que
sean respetuosos de los derechos humanos. Una procuraduría que exija que las personas privadas de libertad, que andan alrededor de 40.000 y que están en condiciones infrahumanas, las autoridades que son responsables del sistema penitenciario mejoren las condiciones de esas personas. Mujeres que también están desprotegidas, trabajadores y trabajadoras. Hemos visto que en esta administración de gobierno se suprimieron 5 secretarías de Estado, hubo cerca de supresión de casi 700 personas. Sabemos que acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero que no tuvieron mayor acompañamiento. Sabemos también de que hay unas posibles ejecuciones extrajudiciales y no hemos escuchado que la procuradora emita alguna opinión. Bueno, ella no emite opinión, sino que debe de emitir una resolución y no lo hay. Hay un silencio. No lo ha hecho en los momentos que debe de hacerlo. Debe de ser oportuna y debe de ser el señalamiento también adecuado. También debe de ser una funcionaria que exija a la Asamblea Legislativa, al Ejecutivo, una mayor asignación presupuestaria para satisfacer demandas internas que tienen. Yo reconozco, y por eso es que trabajamos de manera conjunta con el sindicato, porque conversamos a los efectos de que el sindicato es un actor importante para el buen funcionamiento de la Procuraduría, no solo para la satisfacción y las demandas de los derechos y reivindicación de derechos laborales y sindicales, sino que el sindicato se convierta en un actor fundamental para que no sea una especie de sobaleva del titular, sino que le exija también, de manera responsable, llevar a la Procuraduría a un nivel de exigencia para el respeto a los derechos humanos. Y esa función la tiene el sindicato que representa en esta oportunidad Guillermo. Y justamente, Guillermo, entendemos que no ha habido una muy buena relación con los trabajadores. Sabemos que al final esa relación, como decía Saúl, debe de ser preponderante porque es con las personas con las que va a estar laborando. Quisiera que nos hablara sobre esa parte, pero también de cómo se ha dejado de lado a otros sectores que son vulnerables también dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, a las personas LGTBI que no se han sentido acompañados por parte de la procuradora, también con el tema un poco religioso, que ella también sienta posición en esa situación. Entonces quisiera que viéramos también esa parte con Guillermo. Sí, en ese mismo sentido que mencionaba Saúl, la actual procuradora ha cerrado, por ejemplo, los espacios de las mesas temáticas que tienen que ver con el tema de la diversidad sexual, el tema de los privados de libertad, la mesa laboral. Todos esos espacios de diálogo fueron cerrados, así como fueron cerradas las delegaciones locales, ¿verdad? De Apopa, de Soyapango, de Santa Rosa de Lima, de Metapán. Esos espacios que ya se habían ganado, se ha perdido también esa preponderancia que había alcanzado la institución, ha llegado a un nivel que hoy pasa desapercibido. No hay confianza de la población. Ese es el gran punto. Hoy la gente, bueno, antes hacíamos turnos, era 7:24, hoy no. Hoy, por ejemplo, a las 6 de la tarde ya el jurídico, ya no hay nadie en la institución. Y pareciera que después de las 6 de la tarde la víctima le puede pasar cualquier cosa y nadie responde por ello. La relación, nosotros hemos dicho, ha sido muy tensa desde que ella inició su mandato. Una tan sola vez nos hemos podido reunir, a pesar de que el contrato colectivo de trabajo establece una reunión por mes, y ella cerró el espacio de diálogo con el sindicato. Y esto también nos llevó también a denunciar, porque de forma arbitraria despidió en todo lo que lleva de su mandato 25 compañeros y compañeras. Dentro de ellas, de forma arbitraria, sin seguir el debido proceso, el Tribunal de Servicio Civil ha determinado y ha fallado a favor de los compañeros y compañeras. En el caso, por ejemplo, de Mirna Rojas, una fundadora de la institución, la despiden sin seguir el debido proceso. El Tribunal de Servicio Civil ordena el reinstalo, ella se niega a cumplir esa orden judicial y nuestra compañera fallece posteriormente, ¿verdad? Porque avanzado el cáncer, el mismo ambiente, falleció de cáncer. Ella no cumplió ese mandato. Y así tenemos otros casos que también han fallecido. Ya llevamos dos fallecidos en esta administración.
Hemos denunciado también el tema de nepotismo, ¿verdad? Que son hechos que están comprobados, ya hay unas condenas por parte del Tribunal de Ética Gubernamental, y por eso es que ella considera que nosotros hemos iniciado una campaña en contra de ella. No, es una cuestión de denuncia, y por eso consideramos que el sindicato se ha considerado como una actitud valiente, porque combatir la corrupción en este país es complicado. Pero en este caso nosotros hemos dicho, independientemente de que tengamos que pagar hasta con nuestras vidas porque hemos sido amenazados, ella nos ha tildado a través de los medios de comunicación de que somos delincuentes, que estamos siendo financiados por el crimen organizado. Nosotros le hemos dicho de que la relación es para que mejore el rumbo de la institución. No es posible que, por ejemplo, le hemos dicho que por qué asignarle 2 vehículos institucionales con gasolina, con motorista, hasta con seguridad al esposo cuando él no trabaja en la institución. Él trabaja en la Asamblea Legislativa. Nepotismo siempre es. Claro, y esa es corrupción. Entonces, cuando nosotros planteamos, bueno, ¿y cuánta gente ha metido? Lleva hasta ahorita contratadas 75 personas, entre ellos muchos familiares de ella y de su esposo. Cuando uno revisa todo eso, hay otros casos que estamos ya por dárselos a las instituciones correspondientes, que es el caso de una funcionaria que ejerce una jefatura que no se está presentando a laborar, pero está cobrando. Es una plaza fantasma. Entonces, cuando uno dice, bueno, ella tiene otro trabajo, está percibiendo otro salario, pero también percibe el de la institución. Esas son de las cosas que nosotros hemos activado a las instituciones del Estado, a la Corte de Cuentas de la República, al Tribunal de Ética Gubernamental, a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal de Servicio Civil, para que ejerzan el papel que les corresponde. Nosotros no tenemos una intención de afectar a la institución, pero sí vamos a ser vigilantes de que el funcionario que llegue a ocupar el cargo de procurador o procuradora para la defensa de los derechos humanos lo haga apegado a derecho. Claro, y tiene que garantizar, por supuesto, los derechos de las personas que están trabajando dentro de la institución, así como hacia afuera. Escuchamos una serie de situaciones que son bastante complejas, Saúl. No sé si podemos destacar en alguna medida avances durante esta administración con esta procuradora o no, o podemos también ver estos avances a lo largo de todo el tiempo, desde la creación de la PDDH, después de la firma de los acuerdos de paz. Saúl. Bueno, menudo reto que me pide porque son varias administraciones de la Procuraduría, pero tengo el registro mental espero no confundirme. Hay que recordar, dije, la Procuraduría es producto de la firma de los acuerdos de paz, de un pacto social de reforma en la Constitución, y ahí surge la Procuraduría como una entidad sumamente importante. Por eso es la lucha de las organizaciones de derechos humanos por robustecer cada vez más la Procuraduría. El señor Carlos Molina Fonseca fue el primer procurador para la defensa de los derechos humanos y él fue el quien la instaló, tuvo el reto de hacerlo. Y luego, no me recuerdo si ese es el orden adecuado, pero también la doctora Marina Victoria Avilés estuvo en 2 oportunidades y lo hizo muy bien. La doctora Beatriz de Carrillo, uno la recuerda, ¿verdad? Recuerda el ejercicio que se hizo. Estuvo también Eduardo Peñate Polanco, que es una área gris de la historia de la Procuraduría, un procurador que estuvo por muy poco tiempo, que se logró que no siguiera en el mandato porque fue bastante negligente en la función. Marcos Valladares, que estuvo también ahí eventualmente ocupando el cargo por un impasse que hubo, estuvo el doctor Oscar Luna en 2 oportunidades y también estuvo David Morales, no se me queda nadie, ¿verdad? Y también la procuradora actual. Yo creo que a excepción de Peñate Polanco y la actual procuradora tienen áreas grises en su administración que han sido señaladas no solo por organizaciones como FESPAD, como el sindicato, sino que también por distintas instituciones que ejercitan control. El Tribunal de Ética Gubernamental, ya manifestaba Guillermo, bueno, tiene una resolución en donde la condena a pagar una multa por haber favorecido a 2 familiares. Eso está ahí probado, después de seguir un proceso, no lo estamos inventando.
Pero yo no me quisiera centrar mucho en los señalamientos hacia la administración de la señora Procuradora, sobre todo porque creemos que no va a ser reelecta, porque no tiene la robustez moral para poderlo hacer. Y la Constitución de la República plantea de que hay una robustez moral. Yo creo que también los diputados de distintas fracciones ya han manifestado que están dudando sobre el apoyo que se deba de tener, pero aquí también ocurren algunas sorpresas, ¿verdad? Porque también esto se da a través de arreglos políticos en la Asamblea Legislativa o grupos de poder que apoyan ciertos candidatos que uno puede decir que no tienen posibilidades o que no cumplen con los requisitos constitucionales y legales para ser titulares, y esos son los que son elegidos. Por eso que ocurre en otras elecciones. Ha ocurrido, justamente. Exacto. Y por eso es que nosotros estamos haciendo también este trabajo de Contraloría, de aporte al ejercicio público de interpelación para que se elija al mejor titular. Y relacionando los aspectos que hemos señalado que no son tan buenos, en relación, valga la repetición, con lo que usted preguntaba, el plan de trabajo, ¿qué es lo que debe hacer el nuevo o los candidatos en su propuesta en materia de probidad, en materia de transparencia? ¿Qué va a hacer para resolver esos problemas que ya se han dado y que hay que corregir? Hay que pedirles también, o ellos deberían de hacerlo, que presenten su propuesta de cómo van a atender, sumamente importante, las mesas temáticas, que tocan temas muy sensibles de grupos vulnerables, grupos marginalizados, el tema de los indígenas acá en el país, el tema de medio ambiente. La Procuraduría anterior, cuando estaba David Morales y Yanira Cortés al frente de la Procuraduría Adjunta Ambiental, hacía un buen trabajo. Hoy ha bajado de perfil también el tema. El tema del conflicto también. Sí, el conflicto, obviamente, el tema laboral, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, el tema de la mujer, el trabajo de las adjuntas. Reconocemos, porque usted también nos lo preguntó, qué bueno han hecho. Nosotros reconocemos como FESPAD algunos aspectos positivos que han hecho los procuradores adjuntos. Con ellos trabajamos, estamos en la mesa de periodistas, mesa de protección de periodistas, y la procuradora adjunta que nos acompaña, usted también forma parte de esa mesa, está muy cercana, pero también tiene que ver con la política de relaciones públicas de la Procuraduría, que todo está centrado en la señora Procuradora, y la población conoce muy poco lo que los procuradores adjuntos están haciendo, y hay que reconocer ese trabajo de los procuradores adjuntos, porque a nuestro modo de ver están más cerca de algunos sectores. Por ejemplo, nosotros hubiéramos esperado que en incidentes en donde hay una clara violación de derechos humanos, la Procuradora, de manera oportuna, como se está viendo aquí, reaccione. Traigo aquí a mención la amenaza que el fotoperiodista de la prensa gráfica sufrió en Sensuntepec, en donde 2 agentes de policía lo requisaron, hasta le quisieron quitar su cámara, que se identificara, y le ordenaron y le amenazaron de que no publicara las fotografías porque si no se las iba a ver con ellos. Se puso de conocimiento de la Procuradora, pero no hay una reacción. Entonces, las personas acá estamos desprotegidos de parte de la Procuraduría, y quisiéramos que los candidatos, las candidatas, plantearan, eso les ayudaría mucho a puntear, de cómo van a resolver esos problemas y cómo van a fortalecer la Procuraduría, porque ese es nuestro afán, como lo planteaba Guillermo. Definitivamente hay muchos retos. Al regresar de nuestra segunda pausa vamos a seguir analizando estos retos, y también quiero irme a la parte del presupuesto porque es algo que se ha estado destacando también. No nos cambien, ya regresamos. El proceso de elección de la titular o el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es el tema que estamos abordando esta noche con Saúl Baños de FESPAD y Guillermo García, del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Procuraduría. También estamos haciendo un análisis muy importante, estamos hablando también, en un primer momento sobre el conversatorio que se ha desarrollado para conocer a los candidatos y las candidatas que están participando. Esto hay que destacar, es una propuesta o una iniciativa desde la sociedad civil, que tendría que ser algo que el Estado debe de generar. Sin embargo, la Asamblea Legislativa también ya va a iniciar con este proceso la próxima semana. Hay algunos aspectos que también considero es importante destacar respecto a los desafíos. Hablábamos un poco sobre el tema de
la ejecución presupuestaria o el presupuesto de la PDDH. No sé si es de 10 millones de dólares, tal vez ustedes me pueden corregir ahí y decirnos cómo se trabaja con ese presupuesto. Es necesario mayor presupuesto siempre, ¿no? Sí, relativamente nunca ha pasado, o muy poco pasa de 10 millones. Hoy tenemos menos de 10 millones. Pero la gran pregunta es, de las 3 instituciones que conformamos el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, nosotros siempre hemos sido la institución que menos asignación presupuestaria se les ha asignado. Y esto es preocupante porque desde su nacimiento se le ha visto como la cenicienta del Ministerio Público. Y a pesar de que los mismos diputados están conscientes de que tiene un amplio mandato constitucional de vigilar y controlar la actuación del Estado. No es nada fácil, nada sencillo. Sin embargo, pareciera que todos los gobiernos que han pasado no ha tenido mayor importancia el fortalecer a la institución con un refuerzo presupuestario o una asignación presupuestaria digna. Llevamos ya cerca de 27 años de existencia y ni tan siquiera un edificio propio tenemos. Es una lástima porque el Estado salvadoreño debe de interesarle el fortalecimiento del respeto, de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. Y eso pasa por fortalecer la institución, que somos la única que por mandato constitucional nos corresponde esa parte. Si a eso le agregamos, por ejemplo, somos una planilla de 474 empleados. Vigilar la actuación del Estado a nivel nacional es sumamente complicado. ¿Esos 400 son a nivel nacional? A nivel nacional. A mí me correspondió, participé en la apertura de la delegación local de Apopa y ahí solo contábamos con 5 personas y con un tan solo jurídico para atender 5 municipios. Se podrá imaginar el trabajo titánico que eso corresponde. Y eso implica visitar centros penales, centros de menores, Bartolinas, dar capacitaciones a miembros de la Fuerza Armada, a miembros de la Policía Nacional Civil, a los centros educativos, vigilar, por ejemplo, el tema de salud, ver el tema de medio ambiente, porque las delegaciones locales o departamentales se convierten en una mini procuraduría, pero eso es a nivel nacional. Entonces es muy poco lo que se tiene y por eso es que le hacemos un llamado a los señores diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa a que también junto con el Ejecutivo busquen los mecanismos para asignar un presupuesto digno a una institución que necesitamos fortalecerla, máximo en estos momentos en que vivimos un ambiente de mucha violencia, de graves violaciones a derechos humanos. Hay mucha gente que está inmigrando de sus lugares, están saliendo del país porque no encuentran oportunidades por el tema de inseguridad que viven en cada uno de estos lugares. Entonces, el tema, por ejemplo, del sistema penitenciario, a nosotros nos llama poderosamente que la atención que ha crecido tanto la población privada de libertad, que ya llegamos a 40.000 privados de libertad, aparte de los que se encuentran en Bartolina, las condiciones en las que ellos se encuentran. Y no hay una verdadera política de readaptación y de reinserción social, que eso es una responsabilidad del Estado y que a nosotros como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos nos corresponde vigilar toda esa actuación, ¿verdad? Entre otras funciones. Por eso es que el tema presupuestario es determinante que los tomadores de decisiones tomen en cuenta esta parte. De hecho, quizás algunas de las propuestas en lo que se hablaba del plan de acción hablaba de mejorar las condiciones para los trabajadores, para las trabajadoras y el tema presupuestario, de lo que recuerdo. Saúl, también quizás uniendo el tema de lo del presupuesto, quisiera también destacar con usted si es posible o no se ha planteado reformas dentro de la PDDH, y me refiero a la capacidad, y no sé si por su naturaleza no se puede, a una capacidad sancionatoria de parte de la PDDH, porque a veces las resoluciones se quedan en eso, ¿no? En que se hacen públicas, en que ya la Procuraduría pues
puede decir alguien es violador de derechos humanos, pero ¿podría tener una mayor capacidad sancionatoria la PDDH o por su naturaleza no puede? Por mandato legal no puede hacer más de lo que la ley orgánica de la Procuraduría manda. Sí. Hay que recordar que la ley la crea el diputado o la diputada. Es como que ellos estuvieran labrando algo que podría ser usado en su contra. Pero eso es una actitud irresponsable y no se ha querido reformar. La ciudadanía no sé si sabe, pero la sanción más grande que puede dar la Procuraduría es una censura pública. Esa censura pública en los 27 años, si no mal recuerdo, se ha dado 1 o 2 veces nada más contra 2 funcionarios. Y no se dice así expresamente como usted lo ha dicho, que tal persona es violador de derechos humanos, sino que se matiza, ¿verdad? O se ha matizado, así es como se ha planteado esas 2 ocasiones que se ha censurado públicamente. Esa es máximo castigo, llamémosle así, que la Procuraduría puede hacer por mandato de ley. Justamente es necesaria una reforma. Eso pasa porque también el titular que llegue mocione algo, ¿sí? Lo plantee, lo solicite a un diputado y que se genere la discusión, el debate legislativo. Yo creo que es necesario, porque tenemos muchas expresiones de violaciones a derechos humanos de distintos funcionarios. Entonces los funcionarios, sabiendo de que el castigo es poco lesivo a su función pública, si fuera el caso que se identificara como violador de derechos humanos, no le da importancia a lo que la Procuraduría pueda hacer. Por eso es importante el perfil, porque el perfil pide moralidad notoria. Entonces una persona que sea moralmente notoria no va a hacer malas prácticas de derechos humanos. Por eso nosotros en el baremo estamos pidiendo más allá de los requisitos que la Constitución pide, porque la Constitución y la ley dice de que puede ser procurador, no pide abogado y abogada, sino que tenga título universitario. Y de acuerdo a la ley de educación superior acá en el país, los títulos universitarios pueden ser técnicos, que es el menor grado, ¿no? Un técnico podría aplicar. No solo abogado. Desde la perspectiva, no. Que tenga cualquier título universitario. Entonces nos podemos ir al estándar más bajo, que digamos puede ser un técnico. Las carreras técnicas están consideradas como títulos universitarios, que es el nivel más bajo. O un profesor, por ejemplo. No es desmeritar a un profesor. Profesores, con todo respeto, pueden ser y lo son muy buenos. Pero por eso es importante también, y nosotros en el baremo tenemos otros elementos distintos a los que establece la Constitución, que hayan vivido los derechos humanos, que conozcan los derechos humanos. Porque lo que ha planteado Guillermo, y hay muchas más cosas a las cuales se debe de enfrentar quien va a ocupar ese cargo, y no sabe qué es ser militante de derechos humanos, porque un procurador de derechos humanos debe de ser, Guillermo dijo, 7/24. Siempre debe de estar atento, aunque esté en su periodo de descanso diario, hoy con la tecnología de la información, atento a que puede ocurrir un llamamiento urgente y que la Procuraduría debe de estar ahí. Yo recuerdo la doctora Beatrice de Carrillo, que ella incluso cuando habían revueltas en los motines, ella entraba y enfrentaba a los agentes. Tal vez no queremos eso, ¿verdad? Pero bueno, era una muestra, sí es recordada ella, porque tenía mucha valentía, una mujer muy valiente. Y sobre todo que era mujer. Justamente, y en condiciones en donde creo que había menos sensibilidad de género acá en el país. La doctora Victoria Marina de Avilés, también una mujer muy valiente, quizás con otro tipo de metodología. Entonces, volviendo al punto de los planes, y creo yo que los candidatos y las candidatas deben de presentar públicamente esa propuesta. Yo creo que el pueblo les debería de premiar, y también los diputados y diputadas, para fortalecer esa entidad, y que sepan que si no son militantes de derechos humanos, que si no conocen el tema de derechos humanos, van a llegar a sufrir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque es un presupuesto muy exiguo, tiene un sindicato muy exigente, tiene un grupo de trabajadores muy exigentes que quiere mejoras salariales, y por lo tanto también debe de tener una capacidad administrativa, no solo para ejecutar el poco presupuesto que le asigna la Asamblea Legislativa, sino que también para tener capacidad de gestionar fondos con la cooperación internacional, que de hecho lo tiene, pero ante la ausencia de recursos que le otorga el mismo Estado,
gestionar ante las agencias diplomáticas, que de hecho lo hacen. Por lo tanto, es un reto, es un problema, no es un lujo ser procurador y procuradora de derechos humanos. Una persona que esté pensando, porque también hay muchas invitaciones de distintos organismos, ya sea del sistema de protección regional de derechos humanos como del sistema internacional, puede pasar perfectamente en muchos eventos. Pero mire, la Procuraduría debe de trabajar con gestión de resultados materiales, no solo a través de una publicidad, y eso se nota. También faltó decir de que las organizaciones de derechos humanos somos muy exigentes, porque somos militantes de derechos humanos y vivimos eso, y sabemos de que no hay oportunidad de enriquecerse o de cometer actos de corrupción, sino que de dar. Y eso estamos exigiendo a las... Y tiene que ser muy cercano, por cierto, a estas organizaciones Justamente, porque lejos de desmeritar un trabajo, ya dijimos y reiteramos, queremos fortalecer a la Procuraduría. Y las organizaciones de derechos humanos creemos que hacemos un trabajo medianamente importante, quiero ser un poco modesto en eso, pero queremos contribuir en un trabajo muy coordinado con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. No medianamente, yo consideraría que las organizaciones de derechos humanos son vitales en el trabajo con la Procuraduría. Ahora, para ir finalizando, yo quisiera que viéramos una parte, y es cómo garantizar que sea una elección transparente. Ya lo decían ustedes en un inicio, ¿no?, de este bloque. ¿Cómo garantizar que sea una elección transparente, que no sea por favoritismo? ¿Y cuál es la expectativa que hay del proceso que se viene con la subcomisión? Este primer ejercicio que ustedes han hecho es muy importante incluso para los candidatos, porque les ayuda también a ellos en evaluarse qué están haciendo bien, qué están haciendo mal, si están de verdad presentando un plan de acción como se está requiriendo, si tienen la moralidad que se necesita, si tienen la trayectoria incluso que menciona Saúl, pero ¿qué esperan de esta subcomisión? Inicio con usted, Guillermo, para que nos hable sobre esa parte, ese llamado a los diputados, y luego voy con Saúl. Sí, la verdad es de que esperamos que los señores diputados retomen este esfuerzo, este ejercicio que estamos realizando las organizaciones de la sociedad civil y el sindicato de la Procuraduría de Derechos Humanos, porque ellos son los principales llamados a ejercer esa parte transparente, pública, y sobre todo que este ejercicio que no vaya a estar amañado y que vaya a estar lleno de arreglos políticos, porque sería lamentable. Nosotros vamos a estar vigilantes, y lo queremos decir muy claro, vamos a estar vigilantes. No es posible que se vaya o que los señores diputados contemplen todavía la posibilidad de querer reelegir a la actual procuradora, a pesar de las condenas que ya tiene en su contra, por instituciones que han seguido el debido proceso y han demostrado que ha cometido ese tipo de hechos. Entendemos también que la Fiscalía General de la República ya ha emitido también una opinión en cuanto a los antejuicios que es necesario que se continúe en contra de la señora por los delitos cometidos. Nosotros vamos la próxima semana también a la Fiscalía para robustecer toda esa parte de lo que hemos planteado de delitos cometidos por parte de la señora Procuradora. Hemos también interpuesto una queja a nivel internacional ante la OIT. Por lo tanto, esperamos que los señores diputados y diputadas de esta subcomisión no se vayan a equivocar. No se vayan a equivocar, porque eso también el pueblo salvadoreño lo está vigilando, y posteriormente eso también pasa facturas políticas. Y en el caso, por ejemplo, de que esperamos que sea lo más transparente posible, que le den participación a las organizaciones de la sociedad civil y que nos brinden también un espacio al sindicato. Nosotros le hemos brindado a la Asamblea Legislativa, le hemos brindado todas las pruebas, la documentación necesaria para que ellos tengan elementos probatorios en contra de la señora procuradora, actual procuradora, pero también que evalúen, porque nos preocupa un poco que hoy decían en algunos medios de comunicación que ellos no iban a utilizar el baremo, ¿verdad? Que no tenían esa situación por aspectos de tiempo. ¿Qué clase de criterios? O sea, entonces, eso es lo que nos preocupa, qué criterios van a utilizar para poder determinar qué tipo de funcionario es el que vamos a elegir o que van a elegir. Muy bien, Saúl, rápidamente, por favor. ¿Cómo no? Quiero hacer una reflexión rapidita. Claro. La ciudadanía se habrá dado cuenta, creo que también usted, de que en el tema de la elección del procurador y procuradora,
las gremiales empresariales no se interesan y no muestran el mismo interés que sí lo muestran cuando se trata de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, de la Fiscalía, de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, las demás salas de la Corte Suprema de Justicia, etcétera. No lo hacen. ¿Por qué? Porque creen que el procurador y procuradora no tiene que contarles las costillas. En el sector laboral hay muchas violaciones de derechos humanos y el mandato primero que le da la Constitución al procurador es velar por el respeto y garantía de los derechos humanos. Así lo dice, no dice el sector público. Y hay jurisprudencia de la Sala Constitucional, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que hoy sí, antes se creía que solo los funcionarios públicos eran violadores de derechos humanos. Pues no, también por la dinámica social y económica, aquellas personas privadas que tienen igual o más poder que el Estado son violadores de derechos humanos. Y en el sector laboral aquí se tiene mucha violación de derechos humanos. Y por lo tanto, pediríamos y exigiríamos a quien ocupe también la titularidad de la Procuraduría, que mire, que dé el avance a conocer el tema privado en violación a derechos humanos. Y exigirle, aprovecho la oportunidad, a los diputados y diputadas a que hagan una buena elección, apegada a derecho, pública. Vamos a estar en el proceso de observación que inicia el lunes y vamos a dar también nuestro criterio y nuestra opinión. Muchas gracias. Perfecto. Saúl, Guillermo, muchas gracias por haber venido esta noche, poner en perspectiva este tema, abrir este espacio también como sociedad civil para que los candidatos también también se expresen, pero también den a conocer lo que exige la población. Un buen plan de trabajo, un buen plan de acción, la Procuraduría lo necesita. Gracias por haber venido esta noche, siempre dejamos las puertas abiertas para hablar sobre este y otros temas que son de importancia de la vida nacional, sobre todo el tema de derechos humanos. Gracias, Guillermo, muchas gracias, Saúl. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche, amigas y amigos televidentes, que descansen y también un feliz fin de semana. Abrazos.